que no esté en un solo lugar. Vamos a prepararnos para la palabra de hoy. Vamos a ir a ver una sombra en el Antiguo Testamento. Dejé los segundos ojos. Vamos a ver una sombra en el Antiguo Testamento y luego nos vamos a ir a la realidad. Las sombras en el Antiguo Testamento nos dan líneas de acción para interpretar el Nuevo Testamento. Lo que allá eran sombras, aquí son realidades. Y entonces tenemos que tratar de entender cómo llevar al terreno de la práctica las realidades de hoy. Allá eran rituales, allá eran ceremonias, allá era todo ese aparataje, muy complejo, por cierto, que si nos tocara ser sacerdotes del Antiguo Testamento, hubiéramos tenido que nacer sacerdotes, hijos de Aarón. Además de eso, pasar 25 años en aprendizaje, 5 años en práctica para empezar a ejercer. Toda una carrera desde niños, porque los niños en Israel a los 13 años deben saber de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Bueno, es buenísimo esto. Josué 5:2, como ya hablamos del llamamiento, yo vengo a retomar donde donde dejamos el último estudio, la última vez que nos reunimos. Desde luego otros ministerios han venido aportando y eso es bueno, porque esto nos complementa las distintas facetas que los ministros o el pueblo de Dios que está siendo preparado para la obra del ministerio debe tener muchas facetas. La Biblia dice que debe estar preparado para toda buena obra, y toda buena obra es toda buena obra. Eso no excluye nada. Bueno, vamos a Josué 5:2. Vamos a ver ahí un detalle muy importante. Tal vez, sí, 5:2. En aquel tiempo dijo Jehová a Josué, en aquel tiempo, justo en el tiempo que estaban entrando a la tierra prometida, justo en el tiempo que estaban en el campamento de Gilgal. En Gilgal se detuvieron un buen tiempo los israelitas. Parece ser que fueron los 2 campamentos donde más tardaron, el del Sinaí, que fue el más largo, y el de Gilgal. Porque en Gilgal tuvieron que revisar el pacto abrahámico para entrar en él. No podían tomar la tierra sin entrar en todas las cláusulas del pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Se acuerda usted cuando partió los animales Abraham y Dios pasó en medio y a él le cayó un profundo sueño? Y dice que espantaba a las aves del cielo y le cayó un profundo sueño. Ese pacto de Dios con Abraham fue un pacto de gracia, porque no lo dejó pasar a él en medio, no lo dejó que se comprometiera, porque no lo iba a poder cumplir. Pero el hecho de haberlo concretado le dio promesas. Entre estas
Entre esas promesas le dio que iba a tener una descendencia como la arena del mar. Ahorita estamos en la arena del mar, ¿sí? Vamos a verlo puramente israelí. No vamos a ver a la iglesia, despuesito la vemos. Entonces, ve usted que ahorita estamos hablando de la iglesia, de Israel, de la arena del mar. Le dijo, ¿puedes contar la arena del mar? No, Señor, no la puedo contar. Seguro que se debe haber puesto a contar unos granitos ahí. No pudo. Entonces le digo, bueno, así será tu descendencia. Pero le prometió que le iba a dar a esa descendencia una tierra, un rey visible, un trono visible, y que iba en su tiempo a darles un nuevo corazón. Les iba a quitar el corazón de piedra y les iba a dar un corazón de carne. E iba a escribir en las tablas del corazón sus leyes para que pudieran obedecerle. Esas eran las promesas, pero tenían condicionantes. Los condicionantes es que tenían que circuncidarse como una señal indubitable que estaban obedeciendo el pacto, una señal física, una señal que de alguna manera, cuando se salieran de la obediencia a Dios, esa señal los iba prácticamente a condenar. Porque por eso Hitler los conoció a todos, por eso todos los que los han perseguido los han conocido, porque son circuncidados. Con la circuncisión judía. Entonces, no es una profilaxis médica, sino que es la forma judía. Entonces iba a ser una señal que si obedecían, Dios los iba a acercar y nadie los iba a tocar. Y si no obedecían, los iban a descubrir en medio de las naciones por esa señal. Bueno, eso no se los habló directamente Dios, sino que le dijo, hazte cuchillos afilados. Por supuesto, no eran bisturíes, eran cuchillos de piedra. Cuchillos de piedra afilados, y vuelve a circuncidar al pueblo, a los varones. Acuérdense que allá las mujeres de alguna manera ocupaban un segundo lugar, no eran afectadas en los pactos. Era el varón el que tenía que salir, el patriarca, eran los varones los que tenían que responder. Y a las mujeres y a los niños ni los contaba. Hoy sí las contamos, hermano. ¿Quiénes dan gloria a Dios? Fíjense pues, entonces si usted pone mucha atención hoy, es muy probable que aquí esté su entrada a la vigencia del nuevo pacto, que es el mismo, solo que en otra versión para la iglesia, porque a nosotros no nos están promoviendo, no nos están prometiendo tierra. Nosotros no nos están prometiendo tierra, nos están prometiendo el cielo. Entonces es otra cosa, es otra cosa. Es la Rebequita, que sin ser de la familia de Abraham, sí era de la familia de Abraham, sobrina lejana, pero desde allá se viene a ser la esposa del hijo de Abraham. ¿Verdad? Mire, ni la conocían. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Entonces, veamos un poquito.
Dice que en aquel tiempo, dijo Josué, tal vez les quiero pintar un poquito el panorama porque estaban a la orilla del Jordán, ya lo habían pasado. Si vemos hoy el Jordán realmente es un río pequeño, lo puede pasar cualquiera, pero en ese tiempo que lo pasaron los judíos, era el tiempo en que se deshielaba el monte Hermón y ese río se volvía casi inundaba todas las orillas del río, los terrenos de las orillas. Y fue escrito en muchos salmos, proverbios. Ahí es donde dice: llorando van los que llevan la semilla, echa tu pan sobre las aguas, porque había que echar la semilla del trigo y de la cebada en el agua, y no sabían si se iba a venir otra correntada y se le iba a llevar. Tenían que saber el día justo en que tenían que echar esa semilla, y si no se la iba a llevar, ¿verdad? Algunos iban llorando porque no tenían para comer. Los judíos han experimentado la pobreza también por desobedientes. Entonces fíjese que iban llorando pensando en que podían comerse esa semilla o arriesgarse a perderla. Y por eso les dicen que les estés echa tu pan sobre las aguas, que con el tiempo lo recogerás. Y uno dice: ¿qué aguas? ¿Qué pan? ¿Cómo va a recoger el pan después de echarlo entre el agua? Es esto. Son esas figuras, son esas figuras poéticas que escribieron los profetas acerca del Jordán. Era un río muy estimado en Israel. Bueno, ahora habían pasado ya el Jordán. ¿Se acuerda usted que se abrió? Y le pregunta a David y le dice: ¿por qué te abriste, oh Jordán? ¿Qué viste que te abriste? ¿Y tú, Omar, qué fue lo que viste? ¿Por qué te hiciste en dos? ¿Qué viste? Como si fueran personas, ¿verdad? Los personifican. Entonces ve usted que van a ser cuchillos afilados, porque todos los que nacieron en el desierto, que van a entrar a la tierra prometida a conquistar, tienen que llevar la señal del pacto de Abraham. Ellos tenían que haber sido circuncidados a los 8 días de vida, pero como en el desierto no se podía, entonces ya era gente de ejército, ya era una tropa. En el desierto se puede pelear, en tierra de nadie se puede pelear grandes batallas sin obedecer el pacto. Pero para entrar, ahí es donde dice la Biblia que al reino de Dios se le hace violencia y solo los violentos lo arrebatan. En otras palabras, solo los que arriesgan su vida para obedecer son los que lo arrebatan. Así está la cosa. Esto hay que entenderlo bien. Si no lo entendemos, vamos a tomarlo como una historia. Pero esto no es una historia, esto es una sombra. Una sombra, y en su momento fue una realidad para Israel, pero para nosotros no es. Ahora resulta que todos los que tienen corazón, estos son mujeres y hombres, van a tener que tener una experiencia de ese tipo. Pero vamos a verlo primero aquí, miremoslo. En aquel tiempo dijo Jehová a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Esto no es que ya eran los que no estaban circuncidados.
Verso 3, y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la que Josué circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto. Los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de haber salido de Egipto, no estaban circuncidados. Entonces, ahora va a haber un momento terrible para los israelitas. Hacen dos grandes batallones, dividen a los hombres en dos, seguramente a los de edad ya de guerra, y suben primero. Fíjese que no a saber quién ayudaría a Josué a hacer, él dirigió la operación, pero ¿quiénes hicieron eso? No sé si fueron sacerdotes, no sé quiénes fueron los que hicieron este ritual. Pero subió la mitad de los hombres de guerra al collado, al monte Aralot. Ese monte Aralot quiere decir el monte de los prepucios. El monte de los prepucios. Ahora, tal vez explico un poquito porque es así como que no mucho, cuesta un poquito entender por qué Dios puso esa señal. El cortar esa parte de la carne del hombre tenía su razón de ser. Era la parte más íntima y además generaba, si no se mantenía limpio, generaba enfermedad continua, era recurrente, todo el tiempo, había que estarlo limpiando y nunca se podía dejar decir hasta aquí, ya no va a haber necesidad de limpieza. Esa situación fue lo que Dios vio. Ya vamos a ver por qué. Entonces, cuando Abraham negoció con Dios el pacto y Abraham aceptó el pacto, todos tenían que entrar a la tierra con esa señal. Ahora, como ya estaban adentro, ya estaban en Gilgal. Gilgal está en la orilla del río, pero en el lado ya enfrente a Jericó. No podían pasar de ahí. Ahí se hubieran quedado siempre. Fíjese que Gilgal quiere decir rueda. Gilgal quiere decir, en otras palabras, tratándolo de entender como rutina. Y yo creo que el movimiento pentecostal llegó hasta ahí y se quedó y vio como meta los dones del Espíritu y los milagros. Los vio como meta y lo alcanzó. Pero ya no pasó de ahí. Porque de ahí para adelante solo se podía entrar por revelación. Es como estar en la puerta del tabernáculo, la puerta del lugar santo, y decir, bueno, yo voy a entrar con mi foquito, con la luz de mi teléfono. No se podía. Ahí se podía entrar si Dios autorizaba la entrada
y se tenía que ver todo lo que estaba dentro con la luz del candelero, que no se miraba de afuera. No se podía ver con el sol, con la luz del sol, solo con la luz del candelero. Entonces, llega un momento en la vida cristiana en que los sentidos sobran, en el sentido, no es que sobren, no es que no los use uno, pero que ya para seguir caminando ya no funcionan, ya no conocen el camino, ya no reconocen. Es como cuando uno lee Eclesiastés, entiende muy bien. Yo no sé si usted ha leído despacio Eclesiastés, pero dice, bueno, todo lo que fue, es y será. Resolvió historia, presente y escatología. Solo es una rutina, dijo él. Todo es vanidad. Todo lo que sucede bajo el sol es vanidad. Lo único que aprovecha el hombre es lo que se come. Eso lo entendemos muy bien nosotros, ¿verdad? Y por eso es que les toman fotos a las pupusas y a los panes con pollo y a todo, ¿verdad? Lo único que aprovecha el hombre es lo que uno se come. Sí, es cierto, eso es el deleite, para eso dejaron el sentido del gusto, el sentido de la vista, el oído para oír la música. Eso lo entendemos bien. Dice, el agua cae del cielo, corre por los ríos, llega al mar y ahí sube en forma de vapor y luego se condensa en las alturas y vuelve a caer en forma de agua. Pues eso lo entendemos nosotros. H2O es igual a el vapor más líquido más sólido. Eso es. Es el agua que existe en este cosmos, en esta parte de la Tierra. El hielo, el vapor y el agua en su estado líquido. Es el inventario. Eso lo entendemos. Pero no entendemos ya lo espiritual. Cuando uno se mete a Proverbios, empiezan a trabarse ahí, ¿verdad? Y las hermanas prefieren irse de una vez a Proverbios 31 y ponen mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero se pasaron, hicieron un link y se dieron la vuelta y se dieron un atajo y fueron hasta el Proverbios 31. No, pero hay que pasar por el libro. En realidad el libro de Proverbios, ¿cómo me dijo que se llamaba cuando uno se mete en estos laberintos? Es un laberinto de sabiduría, donde le ponen a uno las dos cosas. Lo enseñan a uno a reconocer la sabiduría de Dios y la otra sabiduría. La luz y las tinieblas, la verdad, la mentira, todos los antónimos. Esa es la práctica, pasar el libro Proverbios. Fíjese que no es nada más así. Yo intenté escribir un poco sobre el libro de los Proverbios, me quedé en Proverbios 1:1. Porque cada proverbio tiene 2, 3, 4 temas y no es el mismo. Así que bregar en ese campo es muy complicado. Es entrenamiento, es como que fuera un soldado que lo llevan a la montaña, lo meten a extremada altura, lo entierran un tiempo, como entrenar un caibil, un marshal, uno de los grupos élites del ejército. Lo meten al agua helada, lo meten al agua caliente, no le puede dar ni gripe. Lo entrenan para todo eso. Lo hacen de nuevo. Eso es un creyente.
que reconoce cuando lo que está viendo es verdadero o falso, que sabe cuándo frenar antes de pegar un gran frenazo y casi chocar, ¿verdad? Sabe. Es prudente en todos sus caminos. Entonces, note, por eso esta cuestión no fue a medio desierto, pudo haber sido mientras nacían, ¿no? Pero no lo circuncidaron en la marcha porque hubieran empeorado la situación, se hubiera puesto más difícil. Mejor esperaron llegar a la frontera de la tierra, pasar el río, y en el otro río, digamos en el río, al otro lado, ya no se podía seguir, a menos que entraran por la puertecita del pacto que Dios había hecho con Abraham, la puerta angosta. Ahí es donde uno pasa si obedece, y si no, la misma puerta no lo deja entrar. Ese es el punto. Esto es complicado, hermanos, esto no es sencillo, ¿sí? Por eso hoy yo voy a tomar dos temas para porque sé, yo lo entiendo porque a mí me lo revelaron. Y algunos a lo mejor ya lo escucharon, a algunos se les hizo vida, a otros no. Y entonces tenemos que, para entrar a lo que viene, tenemos que pasar por aquí, porque nosotros también estamos bajo el pacto abrahámico. Ahora, los pactos que ya no nos alcanzan a nosotros es el pacto davídico, ese ya no nos alcanza, porque a nosotros nos van a restaurar un tabernáculo, pero no como el tabernáculo de David, porque el tabernáculo de David es el tabernáculo de David, pero solo la alabanza, solo la parte alabanza, adoración, pero no la parte militar, la parte de recuperación de Edom. Eso ya no nos toca a nosotros, eso es para Israel. Entonces, menos el pacto palestino, que fue donde les confirmó Dios la propiedad de la tierra, ese nosotros ya no es para nosotros. Ya no es para nosotros. Bueno, entonces veamos. Dice que, todo el pueblo que salió de Egipto se quedó muerto en el desierto, solo 2 entraron, Josué y Caleb. Y de ahí toda la gran multitud tuvo que ser circuncidada. Ahora, circuncidar a todo el pueblo ha de haber sido un trabajo titánico, ¿no? Subir los hombres de guerra y descubrirse ante sus líderes para que sus líderes descortaran el prepucio, no es de toda la gente. Allá era obligatorio. Allá estaba en vigencia la ley y el que no lo hacía moría. Aquí no. Y no estoy hablando de la misma circuncisión. Vaya. Eso es para que se vaya contento, ¿verdad? No afligido. Pero le voy a anticipar algo. Esta es más elevada. Esta es más compleja, porque no es física. O lo agarra y lo entiende, o a saber hasta cuándo. Esta es la puerta de la entrada, hermano.
Aquí llegamos a la puerta de la entrada. Vea pues. Entonces, vamos un poco adelante. Dice que subió un grupo primero, la mitad, al monte. Yo me los imagino. Desde luego, ¿por qué buscaron un monte? Porque eso no se puede entender en el valle. Entonces nosotros vamos a tener que buscar el monte. Vamos a tener que preparar una cadena de oración, de ayuno y subir al monte. Ahora no va a ser un monte físico, no vamos a subir al volcán de San Salvador ni al de San Jacinto. No. Esto sería fácil subir al San Salvador. A pie sería fácil la última hora. Subiríamos, hombre, despacio, subiríamos, al fin. Pero ahora va a ser la realidad de aquella sombra física. ¿Sí? Entonces, subieron al monte la mitad y la otra mitad se quedó resguardando el campamento porque pues estaban enfrente Jericó. Ahí estaba el baluarte. A Jericó le llamaban el baluarte de la tierra prometida. Porque cuando miraban a Jericó, los ejércitos se regresaban, porque era una ciudad de las más poderosas, las más amuralladas. Tenían todo para defender, eran como diríamos, la entrada a Canaán, ¿verdad? No cualquier invasor iba a entrar a Canaán. Iban a entrar ahí, pero iban a entrar a morirse. Y ahora viene un invasor que no es invasor, sino el propietario de la casa. Solo que la tiene que quitar por lo menos en tres términos esenciales. Uno, jurídico, el aspecto jurídico. Dos, el aspecto militar. Y tres, el aspecto devocional. Eso es lo que tenían que llevar los israelitas. Y para eso subió ese primer grupo hasta que sanaron. Cuando ellos sanaron, entonces se quedaron cuidando el campamento y subió el segundo grupo. Por eso no es necesario que usted se angustie, que en las primeras administraciones usted no lo entienda y no le pase nada. Va a llegar un momento en que va a entenderlo. Lo va a entender. Va a llegar un momento, no todos tenemos la misma edad. No lo va a entender. Pero allá dos grupos fueron. Y luego se quedaron los sacerdotes circuncidando a los niños de ahí en adelante a los 8 días. Entró en vigencia la ley en Canaán, donde tenía que entrar en vigencia. Algunos, la organización, la estructura, la sanidad, toda la parte sanitaria entró en vigencia desde el desierto, pero ya la parte puramente medular de la ley entró en vigencia cuando ellos se asentaron en las fronteras de Canaán. Ahí empezó ya a funcionar el sacerdocio en la tierra de Dios, el pueblo en la tierra de Dios,
Y por eso fue que Acán se murió allí. Porque fíjese que entró en vigencia la ley, y la ley decía que ningún primogénito que habría matriz era del dueño, si no era de Dios. Todos los primogénitos eran de Dios, las primicias eran de Dios. Fíjese pues. Ellos pensaron que solo era de animales, era de hijos y era de cosechas, pero también era la primicia de la conquista. Jericó fue la primicia de la conquista. Por eso se les anticipó que ya había entrado en vigencia la ley y que no agarraran nada de Jericó. No lo podían agarrar porque todo era o para quemarlo como anatema, así se le llama lo que es quemado, anatema, o para el templo de Dios, los metales que no perecen como el oro, la plata y todo eso, ese era para el templo. Acán agarró de las dos cosas. No sé para qué quería el manto babilónico muy bueno. Si ellos llevaban su ropa y había crecido en el desierto, nunca se había terminado. No sé para qué quería el manto, se hubiera visto como lunar en medio del pueblo. Si se lo pone, pero lo fue a enterrar. Enterró la primicia de la conquista. Y por eso perdieron la gran batalla con la ciudad más pequeña, que incluso les dio risa a los capitanes, a los reyes, a los generales. Dijeron, no, Josué, no canses al pueblo. ¿Para qué vas a cansar al pueblo con una ciudad tan pequeña? Con unos pocos la vamos a tomar. Pero no habían revisado que había algo enterrado que no habían cumplido. Había que cumplir la ley. La ley. Ahí sí no había para dónde. La ley era exigible, era coercitiva. No se podía decir, me equivoqué. Es como cuando uno llega a cualquier país que llegue, uno está obligado a obedecer la ley. No puede uno alegar ignorancia ante un delito diciendo yo no sabía. Porque en el momento que uno entró al país, aceptó o dio por enterado al país que conoce la ley y que la va a obedecer. Ahora, por eso fue tan duro el castigo, porque fue, además de la penalización de un delito, fue ejemplarizante. Diga conmigo, ejemplarizante. Mire, Dios, cuando va a enseñar a su pueblo, a veces hace cosas ejemplarizantes. Fíjese que este delito lo penalizó con la muerte de Acán y la muerte de su esposa, de sus hijos y de todo lo que tenía. Los sepultaron a pedradas, los apedreó el pueblo, pero por orden judicial, o sea, por orden de Josué.
Note usted, en el libro de los Hechos, capítulo 5, sucede lo mismo cuando comienza a entrar la iglesia a la tierra de Canaán. Una pareja de esposos venden una propiedad, le mienten al Espíritu Santo y ahí, como ya no era Israel, no los apedrearon. Las armas estaban aquí. Fueron ejecutados con estas armas. Entonces, les estoy anticipando que vamos a tener que subir al monte para poder entender lo que va a pasar con nosotros. Vamos a tener que subir al monte. Y para eso vamos a comenzar una cadena de oración. De una vez la dejamos como instruida para toda la misión, porque vamos a entrar incluso al año entrante, ya al 2023, con una planificación relacionada a la conquista de Canaán, de un nuevo estatus. Ahí tenemos indudablemente que prepararnos espiritualmente. Lo vamos a entender espiritualmente, de otra manera no, porque así me fue dado a mí espiritualmente. Yo no lo entendí porque leí la Biblia, sino me dieron en visión todos los pasos que había que dar, a todo color, con ambientes como lo estoy viendo yo a usted, visibles, tangibles, sensibles, todo. Así que vamos a una etapa que tenemos que aprovechar. Ese momento que estamos viviendo es un momento muy importante. Creo que la sacudida de la pandemia y todo lo que ha venido atrás, es cierto que nos mantuvo ¿cómo se llama? El pez en la panza nosotros todo ese tiempo, estos 3 años, pero ahora es tiempo de salir a decirles a los de Nínive será destruido. Ya no vamos a salir a hacer berrinches. No vamos a salir con el mismo carácter. Por eso es que tenemos que subir. Tenemos que subir. Los israelitas subieron, ¿no? Eso fue el éxito de la circuncisión. Subieron al monte y allá obedecieron lo que habían pactado con Dios, lo que Abraham había pactado con Dios. Abraham inmediatamente lo cumplió en él, lo cumplió en sus siervos, en su hijo Isaac, y de ahí para adelante lo vinieron cumpliendo desde Abraham. Todos la gente obediente, entendida, que amaba a Dios, siguieron la circuncisión. La circuncisión es como los diezmos. Se dio en el mismo pacto casi. Se le dio a Abraham. Algo parecido, de la misma edad. Bueno, y entonces veamos un poco más. Ellos iban a entrar, verso 6. Sí, por lo que los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová,
por lo cual Jehová les juró que no entrarían o que no dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de Israel, que él había hecho suceder en su lugar a Josué. Está hablando de Moisés. Él los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Entonces note, probablemente esto sea doloroso. Para esta gente fue dolorosísimo. A ver cuántos días pasaron ahí arriba. Con fiebre, sin saber cuánto tiempo, y sin medicamentos, de nada, solo esperando que el cuerpo se defendiera solo. Decir, por supuesto, por obedecer a Dios nadie se muere. Aleluya. Solo Cristo murió por obedecer. De ahí no creo que haya otro, ¿no?, que muera por obedecer, que diga, bueno, sí. Pues ya todos los mártires se entregaron por obedecer, pero el mero, Cristo. De ahí no se muere uno por obedecer. A veces, cuando uno retoma el camino de la obediencia, es el medicamento que necesitaba. Después de haber consultado, pasado por un montón de médicos, por medicinas y todo eso, pero sencillamente el tomar el camino de la obediencia es la medicina. Es el medicamento. Miremos pues, vemos un poquito más. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Oiga esto, hoy he hecho diferencia entre ustedes y los egipcios. Hoy hay una marca. Hoy ustedes están aparte. Ustedes están rodeados por mí, mientras que los egipcios siguen igual. Entonces, lo entresacan a uno. Cuando uno entra en el pacto, ya no es parte de la humanidad. Es propiedad de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ya no es parte. Y es otra cosa. Ya lo que le pasa a uno, le va a pasar porque le va a ayudar a bien, le va a pasar porque necesita a Dios tratarlo, porque necesita tallarlo, porque necesita quebrarlo. Como dijo un pastor una vez, a veces cuando Dios tiene que tratar con uno, le hace la quebradora, ¿verdad? Y es cierto, le hace la quebradora, ¿verdad? Porque así es. No hay otra forma, pues no hay más que la quebradora, ¿verdad? Es para que uno recomponga su caminar. Pero eso va a tener un resultado, va a capitalizarse, no se pierde, eso no se pierde, como el caso de Job. El caso de Job, hermano, qué terrible caso. Todos se burlaban de él y hasta filosóficamente, ¿verdad? Qué lujo de burladores esos, con palabras rebuscadas. Pero estaban diciendo lo mismo. Vos sos un pecador y no lo querés reconocer.
vos sos un hipócrita. Eso le estaban diciendo en palabras filosóficas, en palabras rebuscadas, en palabras escondidas en el diccionario. Pero resulta que ellos pensaron que Job se iba a morir o que todo eso iba a ser un sufrimiento sin propósito. Pero cuando Dios le habló, lo confrontó porque Job estaba hablando un montón ya, fíjese. Estaba diciendo, si yo tuviera un abogado, por cierto, en el tribunal de Cristo, él estaba hablando de ahí arriba, no voy a creer que un abogado para llevarlo ahí a la torre del tribunal es de Francisco Menéndez. No, si yo tuviera un abogado, él hablaría a mi juez acerca de mi justicia y yo saldría absuelto. Entonces Dios le toca la espalda, no para felicitarlo, le dice, ¿quién es este que oscurece el consejo y habla palabras sin sabiduría? Prepárate y yo te voy a preguntar y tú me responderás si de veras entiendes lo que estás diciendo. Y le empiezo a hacer unas preguntas. Lo aplazó, pero ese fue el examen teórico. El práctico ya lo había pasado. Y lo pasó bien. Con honores lo pasó, fíjese. Con honores lo pasó. Porque bueno, y le hizo una prueba, un gancho al hígado. Porque después de esa escarnecida filosófica que le dieron sus amigos, y eso que eran amigos, le dieron una escarnecida filosófica, lo desfiguraron. Eso es escarnecer, desfigurar a otro, quitarle la carne del rostro para que se vea como calavera y no se vea como es. Ya lo habían escarnecido. Y entonces le dice Dios, vaya, yo te voy a sanar a ti, te voy a sanar. Oh, gracias Señor, aleluya, gloria a Dios. Sí, pero, ¿sabes? Primero vas a tener que ir y orar por tus amigos. ¿Qué hubiera hecho uno de nosotros, verdad? Señor, yo lo que quería era pedirte que los mataras. Ya que me diste gracia a mí, ahora suénatelos a ellos. No. Se quedó después de ese. Mire, nadie puede entender a otro a menos que pase por ahí. Nadie. Entonces dijo él, bueno, no hizo lo mismo del de la parábola de los dos deudores, no hizo lo mismo. Está bien, Señor, ¿qué hago? Diles que traigan 7 becerros y todos los animales que dio y que sacrifiquen y ora por ellos. Yo los voy a sanar a ellos, primero que a ti. ¿Sabe qué hicieron? ¿Sabe qué es eso? Es limpiar las herramientas con que trabajaron el barro. Limpiaron las herramientas. Así lo ponen a uno cuando uno es ayudante de albañil. O le dicen a uno, lave las cubetas, lave la carretilla, lave todo, lave la pala, pero bien lavado. Si no, lo va a mandar que lo enseñe a su abuelita a cómo se lavan las cosas. Así lo maltratan a uno cuando uno es ayudante de albañil. Así me decían a mí.
y alabar, de no dejarle ni un poquitito de mezcla, ni un poquito de nada, bien lavaditos. Me pasa el maestro, nada, buen muchacho, date. Entonces, lavó primero Dios las herramientas. Y después sanó al enfermo. Limpió a Job. Y después le empezó a llover dinero, le empezó a llover admiración, le empezó a llover reconocimiento, le empezó a llover, le devolvieron el honor, le devolvieron todo lo que le habían quitado a los otros. Hicieron fiesta, hicieron gran alegría. Pero Job, él como persona, valía saber cuánto más para el reino de Dios que lo que valía cuando entró. Ese valía lo que pesaba. Así que así es como trabaja Dios, hermanos. Esto de la circuncisión les ha de haber dolido tanto. Imagínense ustedes la gente tímida. Tener que ir. No, si le pasa a uno, hermano, le pasa a uno sus cosas, ¿verdad? Jamás habían habido pacientes. Yo creo que jamás han puesto pacientes, hombres y mujeres, en una misma sala. Enfermeras, médicos y de todo. Pero después del terremoto estaba lleno de hombres y mujeres. Habían jovencitas, habían señoras, habían de toda clase de gente ahí. Y me dice el enfermero cuando me operaron, en la 3 de mayo me operaron, donde nacen los niños, imagínese usted, después del terremoto. Me dijo, vaya a bañarse. No me puedo bajar, le dije. No sea chillón, me dijo, me agarró a la mano y ¡wow! Caí parado. Si a mí me habían hecho una exploración de todo. Me habían explorado la vesícula, me habían quitado el apéndice, porque tenía muchos dolores, inflamación en todo el tórax. La herida era como una cesárea vertical. Y cosida la carrera como que era pelota de fútbol americano. Y me pega el jalón el hombre, hermano. Y yo me quedé mirando luces. Me logré agarrar de la cama. Quedé un ratito mirando luces. En eso me acordé, sentía yo que me habían puesto una bata que me llegaba aquí, ¿ve? Y sin nada más. Entonces yo en eso empiezo a mirar las caras, mujeres, hombres en las camas, y luego el instinto, ¿verdad? Me cubrí y me fui para el baño, caminando a saber cómo, hermano, para el baño, para el baño, para el baño. Ya cuando iba a entrar a la puerta sentí un frío aquí atrás. Sentí un frío y me toco. Se abierta, tenían las cosas, la bata, hermano. Por el amor de Dios. Mire, ahí se acabaron los prejuicios, en ese monte de los prepucios. Se acabó el orgullo, se acabaron que es que yo soy tímido. Aquí no hay tímido, quites esa cosa, hay que ver, aquí voy. No, es que a mí me da la pálida cuando miro sangre, que le dé la pálida, pues. ¿Qué? Me voy a desmayar, me desmayes, pues. Aquí está delante de Dios, el que da la vida y la quita. ¿No cree usted que bajaron diferentes esos?
Claro, se volvieron el ejército más letal de la tierra. ¿Por qué China y Rusia y todos esos se animan? Y Corea, el Tambito de Gaza, aquel, se animan a empuñarle, a hacerle caras a Estados Unidos y a ponérsele así a Estados Unidos. Pero de Israel no dicen nada. No dicen nada. No dicen nada. No alborotan ese avispero, porque están seguros que los van a picar. Y los van a picar bien. Oiga, entonces, ¿cómo regresarían esos soldados? ¿Cómo regresarían del monte de los prepucios? Regresaron sin prejuicios. Salió todo aquellos escondites, orgullos y todo eso salió a flote. Sencillamente, no había nada más. No había más que ocultar. Está todo. Ese es precisamente, esa fue la entrada al pacto de Abraham. Ahora la nuestra, vamos a dónde está. Vamos, todavía tenemos unos minutos, yo creo que podemos muy bien dejar nada más como introducido esto, para que usted se vaya pensando a qué monte tiene que subir. Romanos 2, 28 y 29. Note usted cómo el autor, el apóstol Pablo, trae aquella sombra y la aplica a la iglesia en Romanos 2, 28 y 29. Solo que diferente. Note usted, 2, 28 y 29. Esto a mí no me lo reveló, esto no me lo reveló carne ni sangre, hermano. Al parecer, fui el primero que vi en la misión donde estaba, fui el primero que prediqué sobre esto. Porque me lo enseñaron a mí. Mire qué dice, 27, 28, bueno, tal vez desde el 26, no, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ahora, donde no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre. Sino, verso 29, sino, vea que dice, sino vamos a ver, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Vale, tal vez cierro con esto porque quiero ministrar un momentito. Allá por el 78 por ahí, acuérdense que yo soy del siglo pasado, soy clásico, igual como algunos colegas somos clásicos, ¿verdad? Entonces, fíjese usted que llegó un profeta, un misionero bautista. Fue para nosotros un susto, diríamos, extraño ver a un misionero bautista dar 2 conferencias en la misión a la que yo pertenecía, porque
no tan fácil podía entrar casi nadie ahí. Era muy cerrado en el sentido de cuidar la gloria de Dios que estaba despertando en medio de nosotros. Tal vez se cerró demasiado, ¿verdad? Pero no se miraba ese tipo de ministerios ahí. Pero lo llevó un hermano que era conocido de mi pastor y le interpretó, porque solo hablaba inglés. Y él contó cómo Dios le había hablado acerca de la circuncisión. Yo nunca había oído esto. Cómo Dios le había hablado acerca de esto. Y dice que él viajó a África, a una de las tribus africanas lejanas. Y dice que cuando llegó a África, pues lo empezaron a atender los jefes tribales y fueron a recoger estiércol de vaca fresco y llenaron una bolsa de estiércol de vaca fresco, ¿verdad? Una bolsa grande, y le prepararon ahí encima su cama. Y él, americano, hermano, nacido en cuna de oro, pues en cuna jamás pensó que le iba a tocar dormir en una bolsa de estiércol fresco. Y fresco. Mojadito todavía. Y fíjese usted, está bien. Tal vez me hubiera tocado a mí algo así, no me hubiera sentido incómodo. Le pongo algún plástico ahí encima y me acuesto porque ese olor a mí no me ofende. Pero a él, dice que él dijo, ¿y esto qué? Y entonces el traductor le explicó y le dijo, cuando un hombre viene a esta tribu y lo quieren honrar con una hospitalidad fuera de lo común, hacen esto. Esto es muy raro que lo hagan, pero a usted lo están honrando, lo están recibiendo como un ángel de Dios. Así que usted no diga nada aquí. Duerma y que pase feliz noche. Aparte de que saber qué comida le dieron, ¿verdad? Porque ahí sí que a la moneda ahí lo que les gustara a ellos, saber qué comida le dieron. Entonces, allí, sobre el estiércol, Dios se acercó a él y le habló. A veces nos tienen que bajar hasta debajo de la tierra, hermano. Porque estar en la tierra no es como estar acostado en el estiércol. Yo preferiría 1000 veces estar tirado en el polvo, en la tierra, y no en una bolsa mojada de estiércol. Con mi pijama que dijera New York. O con la bandera de Estados Unidos en la espalda, ¿no? Y acostado ahí, hermano, en esa semejante cama. Pero ahí Dios llegó. A mí, déjeme decirle que yo a veces, por ratos, cuando meto mi cabeza, dejo de entender a Dios. Mire dónde le voy a hablar. En un lugar para Dios. Pero para Dios eso no es molesto. Para el hombre sí que es orgulloso, es molesto, pero para Dios no. Y le habló y le dijo,
en el tiempo final, yo voy a circuncidar a mi pueblo. De dos maneras, le dijo, de dos formas. La primera va a ser para aquellos que se rindan por amor. Esos que se rindan por amor, el Espíritu va a hacer la operación en su corazón sin dolor de nada. Pero aquellos que no quieran por amor, y llamó un ángel con una espada filuda, le dijo, a esos les van a hacer así. Le metió la espada a él. A un grito. Así los voy a hacer. Esto quiere decir, los voy a obligar a que se dobleguen. Les voy a hacer la quebradora. Entonces, miren, yo creo que es mejor, ahora que estamos ante esta puerta, subir al monte, callado la boca. ¿Sí? Creo que el pueblo, este pueblo es el liderazgo, que es un liderazgo con un potencial, hermano, que saber qué dimensiones tendrá, yo no lo logro ver, pero que no ha empezado a volar. Pero sí entiende muy bien las cosas. Entonces yo creo que de aquí al próximo martes vamos a declararnos nosotros aquí en oración, mientras mi hermana encargada de la oración a nivel nacional le organiza por el próximo año la cadena de oración y ayuno a nivel misión. Nosotros nos vamos a meter en oración de aquí en adelante hacia el próximo martes. Si usted quiere ayunar, ayune, depende. Si quiere subir en el primer grupo, no sé si quiere usted estar quebrado delante de Dios ya para que no lo tenga que quebrar Dios. Comencemos a hacerlo de aquí al martes. Acuerde que estamos caminando. Esto es experimental. Esto no es estacionario. Vamos a prepararnos para despedirnos orando por las ofrendas. Pero les dejo esto. Aleluya. Oramos. Damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Pues nos has guardado, nos has permitido estar hasta hoy aquí. Mira este liderazgo, Señor, este potencial que tienes dentro de estos